Hemos hecho un recorrido sobre cómo ha ido evolucionando el tema de la tecnología desde el año más o menos 80 hasta el día de hoy, ¿no? Prácticamente los últimos 40 años. Sí, hemos ahí tenido un esquema sobre ciertas fechas importantes que han ido apareciendo. ¿Qué tal? Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Juan. Han ido apareciendo distintos factores que han cambiado nuestra percepción de la tecnología, ¿no? Dispositivos, el tema del internet, muy importante. Empresas han desaparecido, como el caso de IBM. Otras empresas resurgieron, se volvieron más poderosas. El caso de Google. Yahoo prácticamente no es lo que era antiguamente. Entonces todo ha sido un cambio, ¿no? Aparecen nuevas empresas y otras se van quedando con el tiempo, ¿no? Un caso de ellos es el que comentaba de Netflix, ¿no? Netflix en el 2010, una empresa con bastante, llamémoslo, potencial. Pero el día de hoy, ahora que hay otras plataformas y las políticas que está tomando, a mi parecer no son buenas decisiones, ¿no? Que está tomando la empresa. Por lo tanto, le está causando varios problemas, ¿no? A nivel de comercial. Y hay otras empresas que se están posicionando mejor, sea el caso de Disney, el caso de HBO, de Amazon. Son empresas que cada vez se están posicionando de mejor manera en lo que es el consumo de contenido vía, vía streaming, ¿no? Entonces, siempre hay que estar a la vanguardia, ¿no? En este caso de la empresa, siempre estar con cosas innovadoras, cambiando de repente las políticas o la forma de consumir. Porque como ya les mencioné, todo es cambiante. Si uno, si uno se queda o sigue con el mismo modelo de negocio, es muy probable de que a la larga les termine pasando factura, ¿no? Por ejemplo, ¿qué empresa no quiso cambiar su modelo de negocio? Blockbuster. Blockbuster, madre lo coloco. Blockbuster era una empresa que se negó a cambiar. ¿Qué tal? Buenas noches, Jessica. Es una empresa que se negó a cambiar su modelo de negocio. ¿Cuál era su modelo de negocio? La renta de películas. Ellos pensaban que el alquiler de películas iba a continuar, ¿no? Iba a seguir habiendo al menos, ¿qué será? Pues los siguientes 20 años. Pero ya sabemos que esto ya no, ya solamente queda en el recuerdo, ¿no? Yo lo recuerdo todavía cuando era niño. No solo había Blockbuster, no había otras tiendas ya independientes que alquilaban películas. Allá donde vivo en San Juan de Miraflores, sí recuerdo haber visto una que otra tienda de alquiler. Y luego esas tiendas las vi vendiendo películas. O sea, ya cuando hubo el formato DVD. Pero ya con el tiempo desaparecieron. Ya con el tiempo esas tiendas de alquiler fueron cada vez desapareciendo, ¿no? El tema de los VHS. Entonces es muy importante, como menciono, el modelo de negocio en la actualidad, que todo está constantemente cambiando. Tienen que actualizarse, ¿no? Tienen que tener una visión, una proyección. Porque si no, puede pasarle lo mismo que ellos, ¿no? Y es lo que le está pasando a Netflix, como comentaba, ¿no? Por eso que ahorita Netflix está experimentando en otros mercados. ¿Qué tal, Leo? Por ejemplo, está experimentando ahorita con el negocio de streaming, pero de videojuegos. Quiere meterse a ese nicho. Y en ese nicho hay bastantes competidores. Lo que es streamear videojuegos. Y también una tienda virtual de videojuegos. Entonces es por eso que Netflix también está proyectándose a eso, ¿no? Ojalá le vaya bien. Bueno, continuemos. Creo que esta la mayoría, sí. Como mencionaba, la clase pasada nos quedamos en esto, que era un recorrido de aproximadamente 40 años, ¿no? Basado en fechas, del 81 hasta el 2015, cuando apareció Windows 10, ya que tendría que agregar este año, 2020, no, disculpe, el año anterior, o el año pasado, 2021, con la incorporación de Windows 11, que Windows 11 recién ha llegado, como cualquier sistema operativo, con ventajas y un montón de errores que se les conoce como los bugs, pero ya para el día de hoy, ya junio del 2022, ya hay una versión estable, ya pueden comprarlo, como mencionaba, pueden ir a Centro de Lima, tiendas como Wilson,
o en alguna tienda de informática más cerca a su casa, ¿no? Pueden comprar el DVD, cuesta 5 soles. La instalación es no es muy compleja, pero sí necesita o sí requiere tener conocimientos, en el caso que uno lo vaya a hacer personalmente, ¿no? Sobre todo la parte que mencioné, que es a la hora de seleccionar disco. Esa es la parte más compleja que tiene. El resto sí es bien sencillo la instalación. Pero como es un sistema operativo hay que hacerlo de todas maneras correctamente. Antiguamente instalar un sistema operativo era de las cosas más complejas. ¿Por qué? Ahorita les voy a mencionar por qué. Antiguamente cuando uno instalaba un sistema operativo aparecía esta pantalla. Y yo les apuesto que si ustedes ven esta pantalla no saben qué hacer. Uno porque cuando aparecía esta pantalla eh, no, ¿cómo les digo? No se usaba el mouse. Cuando aparece esta pantalla de la BIOS dentro de la computadora era puro teclado. Uno se movía con teclas, escape, F10. No había el uso del mouse. Uno, el color azul, ¿no? Un poco ahí se ve complicado, ¿no? Dos, todo está en inglés. Tres, ¿qué significará lo que dice ahí? Bueno, así eran las opciones. Yo las recuerdo. De niño yo veía esto y no sabía qué hacer. Yo veía a mi hermano y personas mayores ingresar acá y hacer cambios, pero nada. Luego ya cuando ya estudié y ya entendí gran parte de todas estas opciones, pero luego a la par esto de la BIOS, que es una configuración que también de repente ustedes hayan visto en el celular, a ver les muestro BIOS, que es cuando tú tienes un celular y quieres formatearlo porque no puedes ingresar al dispositivo, aparecen estas opciones. Esto es como la BIOS pero el celular. Ejemplo. Ustedes saben que el celular tiene una... A ver, celular... eh, tienen una opción que dice para volver de fábrica. Sí, dentro del celular hay una opción que dice restablecer datos de fábrica. Sí, todos los celulares tienen esta opción. Dice restablecer datos de fábrica. ¿Qué significa? Que va a borrar todo. Significa que lo va a formatear, en otras palabras. Entonces, si uno le da clic acá, va a formatear el celular y va a aparecer como si fuera nuevo, ¿no? Va a borrar todo, hace una limpieza y ya lo coloca con los parámetros que era como cuando uno lo compró. Ya, esto es cuando uno el celular puede ingresar, ¿no? ¿Qué pasaría si no puedes ingresar? Porque el celular está bloqueado. Si estuviera bloqueado ya no puedes ingresar acá. Entonces es ahí donde los técnicos ingresan acá. ¿Y esto qué se llama? Le llaman hard reset o un reseteo forzoso, en las cuales ingresan mediante ciertos botones para poder formatearlo, ¿no? Solamente que aquí se ingresa cuando el celular está bloqueado. Cuando no puedes ingresar aquí porque ya está bloqueado, entonces suelen ingresar acá, ¿no? Y se hace un reseteo, que es lo mismo, solamente que mediante, llamémoslo, un reseteo un poco más técnico, un poco más complejo. Algo similar es lo que sucede en la computadora, cuando les comentaba lo de la BIOS. Ingresamos aquí y a partir de aquí ya formateamos el dispositivo. ¿Por qué uno formatearía su computadora? Por varias razones. Una de ellas, la que yo hice, ya que les comenté a los chicos del módulo anterior, que eh, mi computadora estaba no lenta, sino que ya estaba bastante lleno el espacio que tenía de almacenamiento. Dos, quería actualizar para comentarles, ¿no?, las novedades que tiene este sistema operativo. Y tres, no, creo que no hay tres. Esas han sido las únicas razones por las cuales personalmente cambié de sistema operativo, ¿no? Windows 10 lo he tenido desde el 2018, si no me equivoco, 18, 19, 20, 21 y hasta la primera parte de este año. O sea, lo he tenido un buen tiempo Windows 10. Pero ya en la actualidad, como menciono, ya se está actualizando. Entonces, aquí como menciono de la BIOS, uno ingresa para eso, para formatear y volver los valores de fábrica.
Ahora, ¿por qué es importante que sepas esto? Porque al menos una vez en la vida de cada uno les hayan comentado, ¿no? El tema de formateo. Y a veces uno no entiende o no sabe exactamente qué significa formatear, ¿no? O qué hace el formateo dentro de la computadora. Entonces lo que hace es lo que comentaba, ¿no? Que es que va a borrar todos los datos de una unidad para volver a instalar algo. Ahora, cuando uno formatea una computadora, no es que se borre todo lo de la computadora. Si uno tiene particionado el disco, el disco físico en secciones, se borra una sección nada más. A ver, ¿cómo es eso? A ver, se me ocurre un ejemplo en el cuerpo humano. Por ejemplo, uno tiene, por decir, no, un hígado y hay una parte que está mala. Te recortan y sigues viviendo con la otra parte que está buena, ¿no? Algo similar también es acá. Uno tiene un disco, hay una parte que de repente se ha dividido y esa parte se borra o se deja de usar porque de repente está dañado. Entonces los discos se pueden particionar, se pueden dividir, pero no es una división física, sino es una división virtual, solamente dentro del aspecto de informática. Ahí podemos dividirlo, podemos friccionarlo, dividirlo en partes. Para ver, les muestro en una opción, particionar un disco. Es bueno particionar un disco. Yo les diría que depende. Depende. Por ejemplo, ahí está la división de un disco, que es esta área de aquí, en las cuales, por ejemplo, aquí te muestra que el disco no está dividido. Dice disco cero y disco uno. Todo el disco cero es una sola unidad. Pero por ejemplo aquí en esta imagen, voy a colocar la lupa. Aquí en esta imagen ya hay dos unidades. Esta de aquí y esta que se está creando. O sea, esta división, como menciono, no es una división física que el disco lo vaya a partir literalmente en dos, sino que virtualmente va a haber dos unidades. Y así se pueden crear más utilidades. Por ejemplo, en los colegios que tienen laboratorio, o en un colegio en especial que yo trabajé, la computadora del docente tenía un solo disco, pero ese disco estaba dividido en varias partes. O sea, en varias unidades. ¿Y para qué les servía eso? Ahorita les muestro. O sea, el disco que tenía la computadora tenía algo así, varias unidades. Era un solo disco pero en varias partes. ¿Por qué? Porque cada parte le pertenecía a un docente. Entonces el docente con la parte que tenía su nombre ingresaba y guardaba su información ahí, ¿no? Era una información, llamémoslo personal, como un locket, ¿no? Como uno tiene a veces un locket, un lugar donde dejar sus cosas, algo similar. Entonces, en la computadora, cada docente tenía donde guardó su información, lo cual me parecía algo correcto, pero ¿qué desventajas podría tener eso? Desventajas de particionar un disco. Si uno va a particionar un disco, en primer lugar lo que va a perder es, llamémoslo, potencia, va a perder velocidad, ya que cada vez que uno lo fricciona o lo parte virtualmente, va a perder ese aspecto, ¿no? O sea, el disco se va a hacer más lento, va a perder rendimiento. Ahora, no almacenamiento, el almacenamiento sigue siendo el mismo, la capacidad que puede guardar información es igual. Pero ¿qué es lo que está perdiendo? Va a perder velocidad. O sea, la computadora va a aprender más lento, algunos procesos se van a hacer lentos y así sucesivamente. Es una de las desventajas. Otra desventaja, creo que solo es eso. El tema de perder rendimiento o velocidad. Ventajas, que a la hora de particionar y uno tiene en distintas partes información, si una parte se malogra, el resto sigue intacto. No es que se malogra uno y se malogra todo. Se malogra una parte y el resto puede seguir operando, puede seguir funcionando. Esa sería una ventaja de particionarlo. En la actualidad se particiona el disco en dos unidades, que son disco C y disco D, que es lo más común en la mayoría de computadoras que hayan visto, que tengan. Dice disco C y disco D. Y una de las preguntas de casuística sería, ¿por qué se llama disco C?
¿Por qué no A ni la letra B? ¿Por qué se han preguntado? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué disco C? ¿Qué le pasó a la A y qué le pasó a la letra B? ¿Por qué empezó con la letra C? ¿Sí? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué la letra C? Suena más bonito, ya que la mayoría cuando colocan se disco C, D, E, como ven ahí en la imagen, F, G, pero no dicen nada de la letra A ni tampoco de la letra B. ¿A qué se debe? Por ejemplo, la lectora, cuando uno tiene la lectora dentro de la computadora, se llama disco B, unidad B. Si tú tienes una lectora, que es este aparatito, lo voy a colocar. Si tú tienes este aparatito dentro de tu computadora, que esto se llama lectora, donde vas a colocar un disco, en tu computadora va a decir disco B. ¿Y cuál sería la letra A? La letra A viene a ser la lectora de disquete. Las lectoras que leen disquete, que era esta de aquí, que ya probablemente la mayoría de ustedes no lo haya visto, no lo haya utilizado. Esta se llamaba la unidad A. Esta era la A. Luego el DVD es la B. Y luego el disco duro vendría a ser la letra C. Y a partir de la C ya viene todo lo demás. D, E, F. Por ejemplo, D normalmente es la partición que tiene el disco. Y es donde yo recomiendo que en disco D guarden toda su información. Ya que disco C, que es el que tienen todas las computadoras que tienen Windows, es donde uno guarda su información. Entonces no es recomendable que todo lo guarden aquí. Por ejemplo, yo les muestro mi disco, ¿no? Por ejemplo, este es mis unidades. A ver, por ejemplo, acá dice disco C, dice 116 gigas de 221, que es lo que está disponible. Entonces, esta unidad C es la que se utiliza para instalar programas. Por eso que dice archivos de programa y están todos los programas que yo he instalado. Entonces, si yo formateo mi PC o mi computadora, lo que voy a formatear o borrar de fábrica es esta unidad. El resto sigue intacto. El resto no se modifica ni se borra. No se ve afectado. Y aquí en disco C yo no guardo nada. O trato de que lo que guardo aquí es básico, mínimo. Normalmente suelo depurar esas carpetas de disco C. Por ejemplo, ¿qué es disco C? Disco C es escritorio, que es donde nosotros tenemos cosas guardadas, escritorio, descargas, documentos, imágenes, eso es disco C. Y es ahí donde yo recomiendo que no guardes nada. Trata de dejarlo lo más vacío posible. ¿Por qué? Porque si algún día quieres formatear, tal como yo hice hace poco, si tú tienes información ahí, vas a tener que guardarla en otro lugar. Vas a tener que hacer una copia a otro lugar para poder ahí borrarlo, porque se va a borrar. Entonces, si uno no hace eso, ahí va a perder bastante tiempo. Se va a poner uno recién a depurar qué cosa me sirve y qué cosas no me sirve. Y es ahí donde normalmente uno demora. Como técnico o como usuario, tiene que tener sus cosas ordenadas. ¿No? Acostúmbrense a crear carpetas, no lo dejen en escritorio, ya que no es recomendable que esté así. No, a ver, colocar una imagen, a ver, escritorio. No es recomendable que tengan así su computadora, ¿no? Y estoy seguro que han visto casos, ¿no? Estoy seguro que hayan visto, ojalá no sea el caso de ustedes, que tengan su escritorio así. Sí, yo sé que ustedes no, ¿no? ¿Verdad? Son más ordenados. Entonces, si de repente hayan visto, ¿no? Alguien que tenga así su escritorio, obviamente su escritorio virtual, ¿no? En su computadora requiere urgentemente una depuración. ¿Y qué es depurar? Significa que vas a escoger, ¿no? Qué cosas te sirven, qué cosas no, y ordenarlos en carpetas. Si bien acá hay carpetas, pero cuando se formatee todo esto se va a borrar. Entonces, conclusión, tenerlos en otra ubicación. ¿Y cuál es esa otra ubicación? Esa ubicación
es la que menciono como disco D. Por ejemplo, acá dice Movie Times, que ya comenté en una ocasión, que es donde yo guardo películas, acá todo lo que son películas, Aquaman, Ant-Man. Y algunas que de repente ya no vuelvo a ver, las borro, ¿no? Pero toda esta carpeta está, o esta unidad, mejor dicho, es donde guardo películas, ¿no? Antes, actualmente ya no descargo mucho, ya veo más Netflix, pero antiguamente sí tenía la costumbre de descargar películas. En la actualidad ya no ya, o veo Cuevana o Netflix, pero antes sí descargaba frecuentemente. Entonces, esa es unidad D, por acá tengo la unidad E. Se llama B, pero en realidad es la unidad E. ¿Y qué es esta unidad? Si se dan cuenta, es la que más espacio tiene. Esta unidad es de 1 TB, 930 gigas. Y es aquí donde yo guardo todos mis documentos personales. Música, el tema de colegio, dividida por años, música, archivos, contratos, toda mi información personal la tengo en esta unidad. En la cual si le pasa algo a esa unidad, me pongo a llorar. Porque obviamente ahí hay mucha información de durante mis años, tanto universitarios como en la actualidad, ¿no? Entonces esta es la unidad que más debo de cuidar, ¿no? Que no le pase nada. Esta unidad es la de la memoria flash, Kingston, y esta es la unidad virtual, que es la unidad de Google, ¿no? En las cuales donde yo subo información aquí y se sincroniza con mis cuentas de Google, sea tanto del celular como de la tablet. Eso se llama también una carpeta compartida. Esto ya les voy a mencionar más a detalle cuando lleguemos a internet, ya que sí les recomendaría que tengan esta unidad en su computadora, ya que tú subes algo aquí o guardas algo acá y ese algo lo vas a poder visualizar en tu celular y en tu computadora. Por ejemplo, a mí me sirve para eso, ¿no? Subo acá archivos y en mi celular o en mi computadora los puedo ver. Y si yo los borro del celular y computadora también se borra. O sea, es una carpeta compartida. Antes hacer eso era complejo. Antes compartir carpetas entre unidades o entre computadoras era algo complejo. En la actualidad es algo muy muy sencillo y es una práctica saludable. Crear carpetas compartidas en las cuales se guarda esa información y se utilizan de una sola manera, ¿no? Bueno, eso ya les comentaré con el tema de internet. Entonces, para resumir esta parte, he hablado varias cosas, dentro de ellas el tema del orden. Tengan siempre sus cosas ordenadas. Disco C, traten de dejarlo lo más vacío posible. No lo llenen de información por el tema del formateo, que en algún momento lo vayan a hacer, si es que ya no lo han hecho. Disco B, ¿sí? Yo le puse el B por lo que uno se acostumbra. Disculpen, el D de guardar información. Eh, Traten de ahí guardar todos sus documentos personales. Y si tienen la posibilidad o no tienen espacio para guardar más cosas, yo les recomiendo comprar un disco externo. Un disco externo que es este aparatito de acá. Este es un disco externo de 1 TB, de 2, depende de qué tanta información tengas. Yo les recomiendo de uno. Yo tengo unos cuantas unidades externas, ya que las uso para trabajo. Cuando tengo que instalar programas, utilizo esta unidad, guardo los programas, me acerco al cliente y lo instalo, ¿no? Eso sí, antiguamente, como comento, ya no casi no hago esos trabajos, pero antiguamente era una herramienta de trabajo. ¿Y para qué más sirve? Como menciono, para guardar información. Entonces, si uno quiere hacer una copia de seguridad de todos sus documentos personales, puede utilizar esta unidad. Yo ahorita no lo he hecho ya que es tiempo copiar todo lo que uno tiene acá, pero sí en algún momento tendría que hacerlo, ¿no? También depurar, como ya mencioné, qué carpetas de las que están aquí o qué información es la que yo requiero o tenga más importancia, ¿no? En mi vida diaria. Entonces es aquí donde guardaría esas cosas, ¿no? Entonces eso también les recomiendo. Si no confían tanto en el tema virtual, ya que suceden noticias, ¿no? Que se filtran cosas, se filtran fotos, se filtran videos, y eso tiene que ver con el entorno virtual.
Si tienen ese tipo de miedo, entonces recomiendo esto, ¿no? Una unidad física, como este aparatito, para guardar su información. ¿En qué se diferencia esto con un USB, que también es para guardar información? La diferencia radica en la capacidad, nada más. La diferencia de este aparato con este aparato es simplemente la capacidad. Estos aparatos a lo mucho encontrarán acá en Perú de 64 gigas. Ya hay de más, de 120 y tantos, pero comerciable acá en Perú es de 8, 16, 32. Ya no venden de uno, ya no venden de dos, de 4 no estoy seguro, pero ahorita lo que más abunda son memorias flash de 8, 16 y de 32. Son las memorias flash que en la actualidad, o al menos acá en Perú, venden con más frecuencia. Hay demás, como ya mencioné, de Sino, por ejemplo de 64. De 64 gigas también en Lima pueden encontrar. De 128 gigas también. Pero estas de 128 acá en Perú no estoy seguro si logren encontrarlas. Estas unidades de 128. Las recomiendo si eres una persona cuidadosa, te recomendaría. Pero si no lo eres, para nada te recomiendo esto. ¿Por qué? Supongamos que por la capacidad guardas un montón de cosas personales. Y como es un dispositivo chiquito, uno lo lleva para cualquier lugar. Y supongamos te lo olvidaste, cosa que puede pasar. Me ha pasado un montón de veces como docente. En algunos casos se me ha perdido, en otros casos lo he recuperado. Y al tener tanta capacidad, dolería un poco, ¿no? No por el precio, sino dolería porque como hay un montón de información guardada, se va a perder. Entonces, por lo tanto, yo diría que depende, ¿no? Al tipo de usuario. Por eso recomiendo más si es un dispositivo para guardar cosas temporales, sería de 8 gigas. Yo como docente utilizo una memoria flash de 8 gigas. ¿Por qué? Porque guardo simplemente documentos para mi clase del momento, ¿no? No lo lleno de cosas. Y cosas que si se pierde o le pasa algo, es simplemente información temporal. Pero si ya comprara esto donde voy a guardar un montón de cosas, porque ya estamos hablando de 100 gigas más, y se pierde, obviamente que el impacto en la vida de cada uno sería distinto, ¿no? Entonces véanlo por ese lado al menos, por esa característica. Ahora, ¿cuánto cuesta estos aparatitos? Como en una ocasión mencioné, no son muy caros, depende de la marca. Pueden encontrar de 15, 20, 30 y va subiendo, ¿no? Va subiendo de precio según la marca y según la capacidad de almacenamiento. Y estos de aquí, que son los discos externos, estos ya son más de 200 soles. Mira, en Coolbooks los encuentras a 200 soles, ha bajado un poco. En esas tiendas que están en las tiendas, los centros comerciales está a 200. Y si aquí está a 200 es porque en Lima lo puedes encontrar a 190, 180 con suerte. Y en una ocasión compré esta unidad, esta misma, a 160. Estaba en promoción en una tienda. Esas promociones hay, pero uno tiene que estar en constante viendo las tiendas no virtuales, las páginas, y hay promociones, ¿no? A ver, le muestro un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, hay una tienda virtual que yo sigo bastante que se llama R-Store. Esta de aquí, R-Store, en las cuales han sacado una promoción de este disco, miren. Este disco de 250 gigas está a 110 soles. Promoción por aniversario, ya que la tienda cumple 5 años y esta unidad está a 110 soles. Pero si tú la buscas en otra tienda, como por ejemplo Mayorista Impacto Importaciones, que es una tienda que tiene buenos precios, pero el precio ahorita en el mercado está, ¿cuánto? 140, 130, ahora vamos a ver. Un disco de 250, acá está, mira, el mismo disco a 125. Más o menos una diferencia de 15 soles, ¿no? Pero si tú lo sumas con otras piezas, 15 más, 15 más, en todas las piezas hacen como 100 soles.
Entonces es cuestión de, como menciono, ponerse a ver precios, no páginas, investigar en otras palabras. Y puedes ahí ahorrarte esto, un poco de dinero, ¿no? Esa era mi chamba antiguamente, ponerme a revisar páginas, precios constantemente. ¿Para qué? Obviamente para ahorrar el tema de costo, ¿no? Entonces, miren, si aquí está 200 soles en una tienda como Coolbooks, en Lima lo puedes encontrar a 180, 190 y con suerte un poco menos, ¿no? Un poco menos. Entonces, comprar esto ya comenté que sí, es bueno. Esta es una buena marca, Western Digital. Toshiba es una empresa que ya casi desapareció. Sí, ahí les muestro Toshiba. Toshiba era una buena marca, pero en la actualidad ya Toshiba como empresa ya no va a funcionar. Ya no van a fabricar más laptops Toshiba, ya que la empresa como digo, se ha fragmentado. Ha tenido, la verdad no sé no recuerdo qué problemas, pero ya la empresa ya como tal ya no existe, ¿no? Toshiba RIP. Significa ya la empresa Toshiba ya murió. La división de varias cosas que tenía ya no opera, ya no funciona. Entonces no recomendaría tanto, ¿no? Ya que si compras algo y luego ya no hay garantía, como que ya no llama la atención tanto, ¿no? Entonces la que recomiendo era Western Digital, que es buena marca, que es la que están viendo acá. ¿Dónde está? Acá, Western Digital, Seagate también, Seagate. También son las marcas que recomiendo, ¿no? Imation, Adata, no sabría decirles. Pero sí, Seagate y Western Digital. Dependiendo de la capacidad de almacenamiento, depende de cada uno, ¿no? Si vas a guardar varias más cosas, un montón de cosas, obviamente que 2 terabytes sería lo ideal, ¿no? Pero siendo sinceros, para el usuario promedio, en mi experiencia, creo que 1 terabyte es suficiente. En mi caso, yo con todo lo que guardo y descargo, no he pasado hasta el momento de 1 terabyte de información. En el caso de ustedes, de repente sea algo similar, de repente me equivoco, necesitan más espacio, entonces ya sería 2 terabytes, ¿no? 2 TB. Pero como menciono, 1 terabyte es suficiente. Uno de estos aparatitos que está a 200 soles para guardar toda su información personal, suficiente. Y tienes otros usos, ¿no? Por ejemplo, yo utilizaba este aparato también, o tengo uno que también lo tengo lleno de películas, ya que en una época cuando no tenía internet, descargaba películas, las guardaba aquí, las conectaba al televisor y veía películas, ¿no? Obviamente. Entonces, eso era algo que hacía también 2016, 2015, cuando era estudiante y no tenía internet en mi casa, ya que iba a las cabinas de internet o a veces iba con un familiar. Mientras hacía mi tarea, descargaba películas, las guardaba aquí y cuando llegaba a mi casa, las conectaba al televisor y veía películas, ¿no? Ya eso hacía antiguamente, ¿no? En la actualidad, como digo, ya hay otras formas de consumir contenido, ¿no? Netflix, Cuevana, que es una buena página online. Bueno, hasta el momento alguna pregunta, algo que quieran preguntar, quieran mencionar de repente Lili, Roberto, Miguel, Diego, sobre estos aparatitos. Por ejemplo, en la memoria flash yo recomiendo que compren de aluminio, como es este de acá, y no de plástico, como es este de acá. ¿Por qué? Porque la pieza al ser de aluminio disipa mejor el calor. ¿Qué significa? O sea, la pieza de todas maneras se va a calentar, pero como es todo de aluminio, el calor se va a disipar uniformemente, o sea, por toda la pieza. Pero en cambio, al ser esto de plástico, el calor se va a concentrar en una sola área, porque el plástico no disipa el calor. En otras palabras, si es un lugar caluroso, por ejemplo, eh, en verano, ¿no? Verano, o de repente norte del Perú o la selva, ahí sí era recomendable o recomendaba eso, ¿no? Una vez, como comenté, viajé a Trujillo y en el taxi que estaba un señor utilizaba su memoria flash para escuchar música. Y me hizo esa pregunta, ¿no? Me preguntó si el USB que tenía era bueno. Y él tenía uno de aluminio. De la marca, creo que era Sony, no me acuerdo. Y me preguntó si era bueno. Entonces ahí le expliqué eso, ¿no? Le expliqué lo del tema del aluminio. Entonces, esto de plástico,
no estoy diciendo que sean malos, sino que recomiendo más que el cuerpo sea así de aluminio. Ya lo comenté. ¿Por qué? Porque disipa mejor el calor. O sea, la pieza de todas maneras se va a calentar, pero al calor distribuirse uniformemente por toda la pieza, ya no se va a centrar en una sola área. Entonces es por ese motivo, ¿no? Nada más. Pero el resto ya es a gustos y colores. ¿Cuál es el que te guste más? De ahí no va a haber mucha diferencia. Las marcas, eh, a menos que sean chinas o de no empresas reconocidas, no recomendaría tanto, ¿no? ¿Qué empresas? Bueno, Kingston, Sandys, Sony, HP, sí, las más reconocidas. Estas de acá tampoco recomiendo mucho porque se suelen perder la tapita, a veces se despega, me ha pasado. No recomendaría tanto de estas, ¿no? Que tienen tapa o que sean estas de acá, que se guardan, ¿no? Más recomiendo que sea una pieza sólida, como esta, ¿no? Una sola pieza sólida. O como esta, ¿cuál es la otra? Esta, esta de acá, sí, una pieza sólida de aluminio. Esta sí recomiendo más que las demás, ¿no? En lo personal. Y había otra más de Kingston que me parecía buena, que es... ¿dónde está Kingston? Mm, bueno, si aparece la imagen les menciono... Ahí está, esta de acá. Esta de acá también. Ya que es retráctil, es una pieza sólida. Si bien es de plástico, pero me parece mucho más robusta que las otras, ¿no? Que las otras que suelen vender. Bueno, como menciono preguntas, recuerden siempre que pueden preguntar en el chat alguna duda que tengan sobre su memoria flash o sobre el disco de almacenamiento, algún caso que les haya pasado. Esta era la que tenía el taxista que mencioné. Esta es acá, de aluminio. Hay otras que parecen, pero son de plástico, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Si no hay preguntas, continuemos. Ahora, concerniente a lo de la computadora, eh, solamente hay dos categorías, lo que es hardware y lo que es software. Software, el término más simple de entender es todo lo que se puede todo lo que no se puede tocar, o sea, los programas, prácticamente todo lo que no se puede tocar es software. Y hardware prácticamente sería todo lo que sí se puede tocar, ¿no? O sea, todas las piezas, las partes o las piezas físicas. El profesor es mejor no se ve nuevo para la clase. Eh, USB nuevo, no necesariamente nuevo, sino con espacio, ¿no? Que tengas almacenamiento donde puedas guardar información. Sería lo más idóneo, ¿no? A ver, concerniente a lo de las velocidades, a ver, en la actualidad ya casi todo lo que venden es USB 3.0. ¿Y qué significa 3.0? 3.0 uno se da cuenta cuando esta ranura está de color azul. Si la ranura que ves aquí es de color negro, negro, es USB 2.0. Negro o de color blanco, como lo ven aquí. Esa es ranura 2.0. O sea, color negro natural, así como lo ven acá, o de color blanco, 2.0. ¿Y qué se diferencia 2.0 con 3.0? La diferencia radica en la velocidad que tiene para transferir información, no en la capacidad de almacenamiento. O sea, puede haber un USB de 8 GB 2.0, como también puede haber un USB de 8 GB 3.0. Entonces, ¿cuál es la diferencia uno con otro? La diferencia radica en la velocidad que va a transferir información. Por ejemplo, si yo tengo un USB 2.0 y quiero transferir un giga de información, un GB, me voy a demorar media hora. Y si yo quiero transferir un giga de información en el USB 3.0, me voy a demorar 5 minutos, por decirlo, un ejemplo. La diferencia sí es enorme, es abismal en el tema de transferir datos. Es mucho más veloz, más eficiente en el 3.0. Y la velocidad de transferir datos
al celular, en teoría debería ser más rápido, ya que es otro tipo de entrada USB más moderna, por llamarlo así, más actual, y se transmite más rápido, que es el tipo C, sí, creo que es tipo C, que es la ranura que tiene el celular mayormente en iPhones y en Android, ¿no? Y esas ranuras transfiere velocidades más rápido, más eficiente. Entonces, radica el tipo de entrada o versión, radica en la velocidad que va a transferir datos. Nada más. Es el único cambio que tiene. ¿Hay otros colores? Sí. Hay amarillo, rojo, verde no he visto, amarillo, rojo sí. Pero ya es variantes del 3.0. Entonces, es algo que ya puedan encontrar. A ver, les muestro otro ejemplo. Eh, ya están vendiendo estos aparatitos. Solamente que acá en Perú, la verdad, no los he visto. Que son los USB tipo C. O sea, es lo mismo, pero con esta entrada. Y esta entrada si la conoces porque es la del celular. ¿Cuál sería la diferencia de este USB con los convencionales? La diferencia radica en la velocidad de transferencia, como ya mencioné. La de tipo C, esa tiene una velocidad mucho mayor. Tiene una velocidad de copiar información o transferir más rápido. Ese sería el USB tipo C. Y también lo puedes conectar al celular, ¿no? Ya que es la misma entrada que tienen los dispositivos móviles. O sea, tiene dos ventajas, ¿no? Que lo puedes conectar al celular, tu USB como tal, la pieza, al celular. Y también que es veloz, más rápido. Ahora, acá en Perú este aparatito no lo he visto. No he llegado a verlo. Sería bueno que ya lo empiecen a vender. Me parece algo útil. Tampoco es barato. Está más caro que uno normal, pero creo que sí valdría la pena, ¿no? Si tienes un celular donde guardas información o quieres ver información, saldría. Ya, ¿por qué acá en Perú no es comerciable este aparato todavía? Porque las computadoras acá en Perú por lo general no tienen esta entrada. Si bien los celulares sí, pero las computadoras no tienen esta entrada todavía. Si nosotros vemos una computadora, una PC, tiene las entradas, las otras, ¿no? Las que he mencionado anteriormente. No sé si estas de acá. Esta entrada sí tiene las computadoras. Pero esta de aquí, que tiene la de los celulares, todavía no. Es por eso que acá en Perú todavía no es comerciable. Todavía no es algo que se proyecten a un vender, ¿no? Cuando las computadoras traigan esta entrada y se haga comerciable, ahí probablemente ya sería el mercado se expandiría a traer este producto, ¿no? Esto mayormente lo venden en Estados Unidos, ya que las laptops allá son Apple y Apple tiene la entrada. Entonces allá sí les es rentable no vender esto. Pero acá en Perú USB tipo C todavía lo veo verde, ¿no? Vender esta entrada. Bueno, ¿habrán otros? Claro que sí, ¿no? Próximamente van a haber otras entradas, pero ya con lo que mencioné del tipo C, es velocidad, nada más. La única diferencia que tienen las entradas es por el tema de la velocidad de transferencia de archivos. Lo va a hacer más veloz, ¿no? Por ejemplo, dije, ¿no? En el ejemplo, se demora 5 minutos para transferir 1 giga. Entonces en tipo C de repente se demora 1 minuto, por decir. Entonces ya la velocidad ya se redujo significativamente, ¿no? De 5 minutos a 1 minuto. Entonces es un cambio muy, muy bueno en el tema de velocidad de transferencia. Bueno, seguimos viendo. Entonces mencionaba que todo lo que se puede tocar es el aspecto físico, es hardware, y todo lo virtual es software. Entonces partamos por ahí, ¿no? Por esos contextos. Entonces, ¿qué sería software? Los programas, las aplicaciones, de las cuales dentro de los programas hay jerarquías.
Y es aquí donde me voy a detener un rato en el tema de las jerarquías. Cuando nosotros descargamos o instalamos un programa, por lo general hay dos o tres categorías. ¿Cuáles son? Hay una categoría que se llaman utilitarios, programas utilitarios. ¿Y qué son esos programas? Los utilitarios son programas que nos sirven para poder realizar o visualizar cosas, más no para trabajar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, WinRAR, que es un programa que nos sirve para comprimir documentos, ¿sí? Es un programa que nos sirve para, por ejemplo, yo tengo acá información, quiero convertir todo esto en un solo archivo, utilizo WinRAR, acá está WinRAR, comprimir, añadir archivo. Y todos esos cuatro documentos ya los tengo ahorita en uno solo. ¿Ya qué programa hace eso? En comprimir archivos, WinRAR. Entonces, ese programa se le conoce como utilitario. ¿Por qué? Porque no sirve para comprimir documentos. O sea, tener varios documentos y tenerlos como si fuera uno solo. Un comprimido, en otras palabras. ¿Qué otro programa es utilitario? Por ejemplo, Adobe Reader. ¿Y para qué es Adobe Reader? Para poder ver PDFs. El programa que nos sirve para poder leer PDFs se llama Adobe Reader. Entonces ese es otro utilitario. Otro más, a ver, por ejemplo, WLF, WLB, creo que se llama. Ahí está, VLC Media Player. Este programa que es un conito que nos sirve únicamente para ver películas o ver contenido digital se llama utilitario. ¿Por qué? Porque nos sirve para poder ver contenido. Entonces, todos los programas pequeños que nos sirven para realizar otras acciones se llaman utilitarios. Y uno como técnico, como un usuario de Windows, tiene que reconocer eso, ¿no? ¿Qué programas nos sirven para poder realizar otras acciones? Entonces, programas menores de una menor jerarquía se les llaman utilitarios. Segunda jerarquía serían los programas de antivirus o los programas que nos sirven para poder tener limpia nuestra computadora. Yo recuerdo de niño que se usaba bastante Panda. De niño yo recuerdo que las computadoras de mi hermano, cuando tenía su cabina de internet, tenía bastante, este programa Panda. Pero Panda no es el único antivirus, ni tampoco es el mejor. En el tema de antivirus yo tengo un concepto de repente que no les vaya de repente a agradar, ya que yo no recomiendo comprar antivirus, sea el que sea Panda, Kaspersky, Kaspersky y tantos otros que hay un montón de antivirus, la verdad, de McAfee, Avast, AVG, Avira, un montón. En la actualidad hay un montón de infinidad de antivirus. Antiguamente no había tantos, no 32. En la actualidad hay un montón hasta la saciedad de antivirus, pero en lo personal yo no recomiendo comprar antivirus. ¿Por qué? Porque por defecto la computadora viene con Windows Defender. ¿Y qué es Windows Defender? Windows Defender es un antivirus. Es un antivirus que ya viene en el propio sistema operativo. Por ejemplo, yo ahorita si veo acá, miren, ahí está el Windows Defender. O sea, ya está instalado. No tengo otro antivirus adicional. No tengo acá instalado, como menciono, Avira, McAfee, Kaspersky, nada. El único que tengo es el Windows Defender, que significa la seguridad de Windows en español. Entonces, yo en lo personal suficiente con el Windows Defender. ¿Y por qué existen entonces programas que son antivirus? Obviamente porque es algo comerciable, ¿no? Por eso, si no, no tendrían mercado. ¿Para qué a alguien le serviría un antivirus? Para personas que trabajan con servidores. Las personas que trabajan con servidores que tienen información sensible, por ejemplo bancos, a ellos sí les puede servir antivirus. ¿Por qué?
porque ellos están expuestos a recibir ataques en los cuales literalmente se puedan hackear, ¿no? Obviamente un banco tiene información muy delicada, muy sensible. Entonces se requieren una protección superior. Pero no es que los vaya a hackear Pepito, Jaimito, sino son ya empresas organizadas, o crimen organizado, virtual, hackers, que van a atacar esas oficinas, ¿no? Esos servidores. Entonces ya ellos requieren una protección superior a la de un usuario promedio. Entonces más que todo el tema va por ahí, ¿no? Entonces para un usuario promedio, en el cual yo me incluyo y estoy ahí, no requiere una protección más allá de la que por defecto el sistema operativo trae. ¿Y cuál es ese? Ya mencioné que se llama Windows Defender. Entonces Windows Defender ¿sí? Windows Defender suficiente para cualquier computadora que tengan hoy por hoy con Microsoft. Ahora, cuando tú instalas un antivirus, Windows Defender se desactiva. Cuando tú desinstalas el antivirus, Windows Defender se vuelve a activar. Es por ejemplo como que te digo, por ejemplo el tema del SIS y el salud. Por ejemplo, en la actualidad que estoy trabajando para el Estado, mi salud está activo. Mi seguro de salud está activo porque trabajo para el Estado. Pero cuando no trabajo para el Estado, se activa el SIS. Y que es el seguro integral de salud, ¿no? Que es gratuito, ese del Estado también, pero de otra rama, ¿no? Del Estado. Entonces, ambos seguros no pueden estar activos a la vez. Se activa uno y se desactiva el otro. Si se desactiva este, el otro se activa. Algo así. Lo mismo sucede en la computadora. No puedes tener más de un antivirus activado. Solamente uno. Lo que quiere decir que no te sirve de nada instalar bastantes antivirus. He visto casos de personas que tienen 2, 3 antivirus. Y eso no te va a dar más protección. Como ya mencioné, solamente uno solo puede estar activado. El resto, que en caso tengas instalado, va a estar inactivo. En las cuales desactivas y se activa el otro automáticamente. Siempre va a estar activo un antivirus. Y si desinstalas todos, como menciono, va a estar activado por defecto el Defender. Defender es el que por defecto tiene el sistema operativo y como ya mencioné nuevamente, suficiente, ¿no? Para el usuario promedio. Ya si trabajas de repente en servidores o crees que eres objetivo, ¿no? De hackers, de personas que vayan a robarte información sensible, bueno, ahí sí sería recomendable, ¿no? Pero son casos muy aislados, al menos como digo para el usuario promedio, que requieran una protección más allá de lo normal. Ahora, si fuera el caso y requieras en verdad un antivirus que sea superior al Defender, o sea, estás por arriba de un usuario promedio, sí te recomendaría comprar un original. ¿Por qué? Porque si tú descargas un antivirus, que lo puedes hacer, ¿sí? Puedes ingresar acá en No32, eh, descargar gratis, y puedes ponerte a buscar, ¿no? Y descargarlo, ahí descargas gratis, y lo instalas y todo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué puede pasar? Que si tú lo descargas de páginas, es probable que ese antivirus no tenga actualización y de repente se desactive. Esto es muy distinto al sistema operativo. ¿Por qué? Porque un antivirus tiene que estar en constante actualización. ¿Por qué? Porque cada momento, cada tiempo salen nuevas cosas, salen nuevos virus. Entonces, si tu antivirus está desactualizado, eres propenso a que si existe alguna amenaza, tu antivirus no lo va a reconocer. Entonces, no recomiendo descargar antivirus piratas en el caso lo vayas a hacer por ese motivo, ya que no se va a actualizar y al no actualizarse es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, por ese lado también, ¿no? Entonces, ahí sí recomiendo comprar un original, ya que al tener un original se puede actualizar. Se actualiza y ya te protege de eso. Pero nuevamente, el Defender, que se actualiza constantemente,
suficiente. ¿Está bien? Suficiente ese antivirus. Ya. Si en caso tienen instalado el antivirus, bueno, utilícenlo. Si en caso lo hayan comprado, les haya venido a la computadora. Por ejemplo, en las laptops, al menos acá en Perú, la mayoría viene con McAfee. No sé por qué, pero la mayoría de antivirus de computadoras por defecto he visto en tiendas comerciales como Ripple y tantas otras, vienen con este antivirus, McAfee. Un tiempo Movistar daba este servicio. Un tiempo Movistar, cuando tenías el servicio de Movistar, te daba la posibilidad por pagar una cantidad de dinero, no sé, no recuerdo cuánto, creo que era 5 soles, 10 soles, te daba un antivirus original, ¿no? El precio era módico, porque los antivirus cuestan, un original cuesta 70 soles, 80, depende del antivirus. Y Movistar lo daba por 5, creo, 10 soles, no recuerdo exactamente el precio. Eh, ¿Por qué lo recuerdo? Porque mi hermana pagaba por ese antivirus que tenía en su servicio. Y yo le dije que lo dejé de pagar. Ya hace bastante tiempo ya. Que dejé de pagar porque ni siquiera lo usaba. Y ¿Y por qué mencionas esto? Ah, ya, porque no es necesario, ¿no? No es necesario estos antivirus. Simplemente son empresas que ofrecen esos servicios, pero para el usuario promedio no es de mucha utilidad. Entonces, si ya lo tienen, pues utilízanlo. Si tienen uno original, o si les vino con la computadora y todavía no caduca, utilízalo. Pero ya cuando caduca el antivirus, es donde ahí ya no te sirve. ¿Por qué? Ya lo mencioné, ¿no? Porque si ya caducó es porque ya no se va a actualizar. Y si hubiera una nueva amenaza, ya no te va a proteger. No lo va a reconocer como virus. Entonces por eso que el antivirus, a diferencia de otros programas, tiene que estar en constante actualización. ¿Qué programas no necesitan eso? Por ejemplo, Word. El Word no necesita que lo actualicen, ya que no hay cambios sustanciales en sus actualizaciones. Es más, hasta a veces funciona peor. Entonces por ese lado no necesita actualizarse. Bueno, siendo las 8 de la noche, vamos a darle la primera pausa. Recuerden, de 10 minutos. Hoy día empezamos con el primer Kahoot, ya que la evaluación del día lunes va a hacer preguntas y respuestas. Y esas preguntas salen de los Kahoot que hagamos el día de hoy, el día miércoles y el día viernes. De esos tres Kahoot sale la evaluación para el día lunes. Bueno, primera pausa. 10 minutos y volvemos. A ver, listo, continuamos. Bueno, me había quedado en la parte de la explicación de los antivirus. Ya hemos conversado sobre que no es necesario para el usuario promedio, salvo que requieran una protección más especializada, lo cual no es la mayoría de todos los casos. Conclusión, no diría que sea una buena inversión, al menos para la mayoría de usuarios. Eh, a ver, les comparto el Kahoot del día de hoy. A ver, un ratito. Recuerden que pueden ingresar cuando gusten, ya que va a estar activo todo el mes. Ahí estoy compartiendo el link tanto en el Meet como en el grupo. A ver, ahí pueden ingresar. Vamos a ver las preguntas del día de hoy. Se llama Kahoot Windows Internet, creo, dice Trivia Windows 1. Es el nick que... Trivia Windows 1. Sí, a ver, veamos. Colocan su nombre y vamos a ver las preguntas del día de hoy. Primera pregunta. ¿En qué año se lanza la World Wide Web? ¿91, 92, 90 o en el año 89?
Ochan- en el año 91. Prácticamente en mi caso yo lo recuerdo como 2 años antes de que nazca, ¿no? O un año después del 90, antes de empezar esa generación. ¿Por qué se llama World Wide Web? Ya que la W13 estableció ese nombre, que es la www. ¿Y qué significa? Son parámetros. Cuando vayamos o cuando lleguemos a la parte de Internet, que después de la evolución, ya les voy a hablar más a detalle sobre esa historia, ¿no? de Internet. ¿Por qué se llama World Wide Web? ¿Qué empresa organiza? ¿Qué cosas hay que saber? Ya cuando lleguemos a esa parte de Internet. Por ahora es suficiente con que sepan eso, ¿no? Que es la www y que inició en el año 91. ¿En qué año aparece por primera el sistema operativo XP? Ya que el XP es un sistema operativo de los que más se ha utilizado. Tiene una gran cantidad de variantes. Fue lanzado en el año 2001. En el año 2000 se lanzó la versión que se llamaba Vista, pero esa versión pasó sin pena ni gloria. La versión Vista, ahí está Windows Vista, es la que pasó sin pena ni gloria. Prácticamente pocos usuarios la utilizaron. Es más, tiene un montón de memes y anécdotas. Por ejemplo, ¿por qué fracasó? Porque por estos años, ¿qué tal, Milagros? Por estos años, Bill Gates no estuvo a cargo. En el año 2000-2001, cuando se desarrolló ese sistema operativo, Bill Gates dejó a cargo a un grupo, obviamente, de Windows a que desarrollaran este sistema operativo. De las cuales, esa fue la época en la cual Bill Gates comenzó a ser, ¿cómo se dice? Filántropo, ayuda humanitaria. Estuvo en Sudáfrica, creo, en África, haciendo ayuda, ¿no? Entonces no estuvo a cargo del proyecto que era Windows Vista. Por tal razón, al no estar a cargo la cabeza, ¿no? La mente maestra, tuvo un montón de errores. Conclusión, fue un sistema operativo desastroso, que prácticamente estuvo 1 o 2 años en el mercado. Tanto fue el roche que al poco tiempo salió Windows 7, ¿no? Y Windows 7 sí fue el que revolucionó los sistemas operativos. Bueno, está 2001. 2001, el tema del XP. Siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿En qué año Microsoft lanza Windows 10? Ya este sí debes de recordar, ya que es probablemente el que tienes en la actualidad. Yo en mi caso ya tengo Windows 11, como mencioné, pero ahorita, hoy por hoy, la mayoría de PCs tiene ya Windows 10. ¿En qué año fue? 2015. También lo recuerdo porque en esa época yo estaba estudiando ya, un año antes de terminar, en 2015, se lanzó este sistema operativo. Pero en mi caso yo recién comencé a utilizar este sistema para el año 2018. Bastante tiempo, porque estaba a gusto con Windows 8. Estuve muy a gusto con Windows 8, a pesar de que ya para el 2000, finales del 2015, los sistemas operativos normalmente salen a finales de año, o sea, 16, 17 y empezando el 18. Recién instalé Windows 10. Ahora, hay diferencia entre sus versiones que dice Professional, Home y otras. A ver, lo voy a mostrar. A ver, Windows 10 Home. Hay diferencias entre estos que dice Windows 10 Home, Windows 10 Professional. Vamos a ver por acá, a ver, Windows Professional. Habría una diferencia entre el Home, el Professional y hay otras, ¿no? Windows Pro, ahí está el Pro y otras más para gente pro. Sí hay una diferencia, pero para el usuario promedio no va a haber mayores inconvenientes. Por ejemplo, aquí hay una tablita, ¿no? Explicando el Pro, el Enterprise y el Workstation. Porque tiene opciones o tiene recursos que ya va más allá del usuario promedio. Y también, como son cosas que para el usuario promedio no es relevante, no hay diferencia.
Pero si es para un Windows 10, para una empresa que requiere otro tipo de opciones o características que son útiles para su trabajo, ahí sí, obviamente, para ese nicho de mercado ha sido creada esas versiones, ¿no? Enterprise o Pro. Pero nuevamente, para el usuario promedio, en la versión Home, suficiente, ¿no? Lo mismo sucede con Windows 11, 7, que tienen sus versiones Pro, Home, Essential y tantas otras, ¿no? A ver si vamos. ¿Dónde está ahí? Tengo abierto un montón de cosas que no. Acá está. Pregunta 8. ¿En qué año Microsoft anuncia Windows 8? Si Windows 10 fue 2015, Windows 8 fue... Correcto, 2012. También lo recuerdo porque fue un año después que yo ingresé a la universidad. Yo ingresé en 2011 y el año siguiente salió Windows 8. Y al poco tiempo 8.1, que es la que sí estuvo gran parte del tiempo. Ya que el 8, como mencioné en esa clase, retiraron el botón de inicio. Y para el 8.1 lo volvieron a traer. Y hasta ahora sigue viniendo el botón de inicio. ¿Cuál es el botón de inicio? Este de acá. 8. La versión 8 no traía esto. Este botón, del cual es el botón más útil que tiene el sistema operativo. Si no hubiera esto, ¿cómo entramos a ver las aplicaciones? No lo tenía. Y bueno, ya lo trajeron. Se dieron cuenta que era muy útil. Un montón de gente se quejó. Microsoft, el 7 fue lanzado en el 2009. ¿Verdadero o falso? Recuerden que todas estas preguntas están en la diapositiva. Acá. Verdadero. Windows 7 fue lanzado en el año 2009, del cual, como mencioné, también estuvo un tiempito en el mercado. Pregunta 6. La computadora personal es comúnmente llamada CPU. Y acabo de explicar algo. La respuesta es falso. A ver, explico acá algo porque es algo muy importante. Antiguamente, ya no he visto tanto en la actualidad, pero antiguamente las personas, normalmente usuarios promedio, cuando recurrían al técnico o hacían una visita o requerían servicios, normalmente era común escuchar: se me ha malogrado el CPU, se me ha malogrado el CPU o tengo problemas con el CPU, el CPU y el CPU. Bueno, cuando hacían ese tipo de consultas, esas personas entendían que el CPU era todo, ¿no? O sea, el case de... A ver, qué es de PC. Que el CPU era esto de aquí. O sea, por usuario promedio de CPU se refería a esto, ¿no? Se me ha malogrado el CPU y en su concepción, en su definición de CPU era todo, ¿no? Toda la computadora. Pero en realidad el CPU, que significa unidad central de proceso, en realidad es una pieza, que es la pieza que están viendo aquí, de las cuales hay dos empresas que venden CPU, es AMD e Intel. Intel y AMD. Había otra más, pero ya no opera hace muchos años. Eso ya lo explicaré con esa parte. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar? A que CPU es esta pieza nada más. Si tú quieres hacer una referencia a la computadora, dile computadora, terminal, me parece lo más idóneo, ¿no? Pero si tú le dices CPU, tienes que entender que es esta pieza nada más. Entonces, en informática, cuando alguien te dice que se ha malogrado el CPU, si alguien que es alguien de informática entiende esto, ¿no? Entonces hay que
diferenciar ambos términos. Entonces la computadora personal es comúnmente llamada CPU, falso, ¿no? En realidad CPU es la pieza, que se vendría a ser como el cerebro de la computadora, más no toda la computadora en sí. Pregunta 7. Las computadoras portátiles son comúnmente llamadas notebook. Eso está en la diapositiva de hoy día voy a hablar de esto. Verdadero. A ver, acabo de explicar esto, ya que está en la diapositiva del día de hoy, justo ya iba a entrar esa parte de tipos de computadora. Sucede que antiguamente había una diferenciación, habían dos términos, notebook y luego estaban las netbook. ¿Y qué diferencia había una del otro? Era con el tema del tamaño, ya que las otras eran computadoras de pantallas de 10 pulgadas, como la que yo solía llevar al colegio, era una laptop pequeña. En su tiempo vendían pocas de esas porque la mayoría prefería computadoras más grandes, pero por un tema de espacio y porque son más ligeras, vendieron también, ¿no? En la actualidad ya casi no venden porque en la actualidad hay otro tipo de dispositivos que son las tablets. Y las tablets al tener teclado, a ver, vamos a ponerle tablet. Y al ser tablets con una pantalla de 10 pulgadas, ya es lo que ha reemplazado, ¿no? Si uno quiere un dispositivo pequeño, ligero, que no ocupe mucho espacio y que sea más portable, prefieren comprar esto, ¿no? Prefieren comprar una tablet con ese teclado, por el tema de espacio y que es más ligero, ¿no? Entonces, antiguamente sí vendían esas laptop, ¿no? Laptop 10 pulgadas. Ahí está, laptop 10 pulgadas. ¿Qué eran estas de acá? Es una laptop, pero con una pantalla de 10 pulgadas. ¿Es esta? No, esta tiene 14. A ver. Esta de acá. Por ejemplo, yo tengo una así que utilizo en el colegio. O cuando voy al colegio. Es una laptop pequeña. Ya, pero esto de acá, como comento, ya poco venden ya. Rara vez vas a encontrar una laptop de 10 pulgadas. ¿Por qué? Porque cuando crearon este producto lo mató. Cuando salió a la venta la tablet con teclado, ya ese producto prácticamente lo asesinó, lo funó. Y ahora también las laptops cada vez son más ligeras, porque utilizan otros materiales, ya las piezas son menos pesadas. En conclusión, pesan menos que lo que pensaban anteriormente. ¿Qué es lo recomendable ahorita? Si vas a comprar una laptop que sea de 14 o de 15.6 pulgadas, no hay más. Y si es algo más portable, buscas portabilidad, pues sería estas de acá, ¿no? Estas laptops de 10 pulgadas. ¿Hay más pequeñas? No, pero habían una Sony Vaio que vendían antiguamente, no creo que hayas visto que eran estas de acá. Yo recuerdo que cuando era joven, hace cuánto, 15 años, poco más, veía estas de acá y me moría por tener una. Ya que es una computadora, pero obviamente pequeñita, ¿no? Y para su tiempo era algo muy novedoso. ¿Qué años eran estos? No recuerdo, 2006 creo. No sé qué año exactamente era, pero era un concepto muy interesante, ¿no? Mira, como era el tamaño del celular. Estos eran los BlackBerry, que ya no venden tampoco. Y el tamaño que tenía era prácticamente la palma de la mano. Y tenía también su sistema operativo, ¿no? De Windows. Eh, no recuerdo tampoco si vendieron bien. Creo que si hubieran vendido bien, hasta ahora lo seguirían haciendo, ya que el concepto era bueno. Pero no sé qué le pasó a este producto. Pero yo sí, lo personal, como dije, me hubiera gustado tener uno, ¿no? No eran baratos tampoco. Que yo sepa, no era para nada económico estas Vaio. Y solo Vaio las fabricó. O sea, Sony. Solo la empresa Sony fabricó estas laptops con una dimensión que prácticamente es como la de un celular, ¿no? Si lo comparamos ahora es como el tamaño que tiene un celular de pantalla y adicionalmente un teclado.
Creo que por tal motivo ya no las han vuelto a fabricar, porque sería tener un celular actual, celular moderno y un tecladito adicional, ¿no? De repente por eso ya no, el concepto ya perdió su gracia, ya que la tecnología ha avanzado. A ver, sigo. ¿Dónde está? Tengo abierto ahorita un montón de páginas. Acá está. Me tengo abierto un montón de páginas y no se cuelga. Es porque le dije que había aumentado la RAM. A ver, dice, identifica la placa madre o motherboard en la siguiente imagen. Ya esta pregunta todavía no la hemos hecho, pero les adelanto que es esta pieza de acá. Ya son las preguntas del día de hoy. En mi Vito Fiu Fiu. A ver, sigamos entonces con la explicación. Ahora nos hemos quedado acá. Estaba hablando con el tema de las diferenciaciones entre las computadoras. Eh, en la actualidad todavía siguen vendiendo las All-in-One, que son las computadoras que menos yo recomiendo. Normalmente las vende HP, que son estas de acá. Estas computadoras, la verdad, yo les pediría que se alejen. Si en algún caso de repente les quieran vender o algo similar, les diría que no lo compren por una sencilla razón. ¿Por qué no te recomiendo comprar esto? A pesar de que se ve bonito, ¿no? Son bien estéticamente, son bien agradables estéticamente, pero solo eso. Ya, ¿por qué no les recomiendo? Por ejemplo, una vez un cliente, no de ahora, sino hace tiempo, me trajo una All-in-One y la pantalla estaba rota. El problema era que la pantalla estaba rota. Ya. Esa pantalla rota es bien complicada de encontrarle repuestos. Porque tiene que ser una pantalla idéntica para ese modelo. Tiene que ser una pantalla para ese modelo, de ese diseño, de esa empresa y todo para eso. O sea, una pantalla únicamente para esto. Entonces no es lo mismo comprar un repuesto para algo que es únicamente para un producto que comprar un monitor, ¿no? Por ejemplo, se malogra mi monitor, compro un monitor de 14 pulgadas o de 21 pulgadas y listo, ¿no? Ya se me malogra un monitor, compro otro y listo, terminó el problema. Pero en cambio aquí, si se te malogra esto o alguna pieza interna es más complejo, porque ese repuesto que requieres es únicamente para esa computadora o all-in-one, ¿no? Entonces, por tal motivo, no lo recomiendo estos productos. Si bien se ven bonitos y todo lo demás, pero si te malogra la pantalla, va a ser bien complicado. Uno, que lo encuentres y dos, que encuentres un técnico que lo pueda cambiar, ¿no? Porque tiene que saber cómo abrir esto, ¿no? No es tan fácil como abrir un televisor. Cada uno de estos aparatos tiene su gracia. Y les comento porque lo he visto, ¿no? He visto a técnicos, a familiares que conozco, ya que esta ya es la más rama de electrónica. Electrónica no es mi fuerte, en los cuales suelen abrir esto, ¿no? Y me cuentan, ¿no? Que es algunos casos complejos, hay que encontrarle la maña. Y eso ya no es un técnico de computadoras, sino ya es un técnico de electrónica. Entonces, conclusión, aléjense de estos productos, ¿sí? No los recomiendo, salvo que ya te hayas decidido sí o sí. Yo recomiendo más comprar una computadora normal de escritorio, con mouse, teclado, el CPU por un lado y el monitor. Recomiendo 100 veces más eso que esto de aquí. Pero bueno, entonces, esa es una distinción, ¿no? El tema de las all-in-one y luego el tema de las laptops. Concerniente a lo de las laptops, todas las empresas son buenas. No va por ahí. O sea, a veces me preguntan si HP es bueno, ¿no? Laptop HP. Y me preguntan, David, ¿no? Como David, si recomiendo estas laptops. Y la respuesta es que sí. En realidad todas las laptops son buenas. HP, ¿cuál más? Asus, Toshiba, Gigabyte y todo lo demás. ¿Por qué? Porque todas esas laptops son ensambladoras. Son empresas que únicamente ensamblan las piezas que son de otras empresas para armar su producto. Entonces, si tú quieres comprar una buena laptop, no es por la marca,
sino es por las piezas que tenga internamente. Internamente, ¿qué tiene? Un procesador, tiene un disco, tiene memoria RAM y otras cosas más que vamos a ver. Entonces, si uno quiere comprar una laptop y quiere cerciorarse que en verdad es buena, tiene que ver ese aspecto técnico, que normalmente cuando compras una computadora no lo dice. Cuando tú compras solo te dice esto, cuánta RAM tiene, qué tarjeta de video y el espacio. Pero no te dice la marca, no te dice de qué empresa es, ni nada de eso. Entonces, ¿dónde está? Con suerte lo encuentras en las especificaciones técnicas, que son estas de aquí. Y tiene que estar más detallado todavía, si quieres saber a ciencia cierta qué, qué producto tiene, ¿no? Por ejemplo, acá dice disco duro de 256 gigas. ¿Es suficiente con eso? Si quieres cerciorarte que es bueno, no. Porque solo dice que tiene 256 gigas. Pero no te dice qué marca es. No te dice si es Pennywise, si es Gigabyte, si es Western Digital, si es Kingston. No te dice eso. Y dependiendo de uno te podría decir si es bueno o no. Ya, esa información técnica no la colocan. Solamente colocan lo que trae, pero no de qué empresa es. Entonces, si uno quiere cerciorarse eso, tiene que obviamente saber los aspectos técnicos. Conclusión. Saber si es HP, si es Toshiba, si es eso no me parece relevante. Por eso digo que todas las laptops son buenas. No vas a encontrar diferencias. Ya es a gustos y colores. En la actualidad yo tengo más afinidad por los productos de Lenovo. Recientemente, antes yo era fan de Sony. Lo que compraba era Sony. Pero hoy por hoy, con los productos que tengo y que he ido viendo revisiones de videos, Lenovo es una empresa que en la actualidad está haciendo buenos productos. En general, ¿no? No podría hablar por uno específico, pero sí está teniendo buenos materiales, buenos productos, buenas piezas que puedan durar, ¿no? Entonces por ese lado te podría recomendar. Más no por el aspecto técnico que ya comenté, ¿no? Habría que saber qué especificaciones internas tiene cada aparatito. Pero si quieren basarse en una empresa así a un término, Lenovo te diría. Más allá de las otras, ¿no? Antiguamente las Asus, las Vaio se caracterizaban, las Vaio de Sony, se caracterizaban porque estas laptops en un comienzo o las primeras Vaio eran de aluminio y eran buenas. O sea, la carcasa era de aluminio puro. Eran un poco más pesadas. ¿Y por qué era bueno el aluminio? Por lo que ya comenté. El aluminio disipa mejor el calor. En la actualidad ya todos son de plástico. Pero una buena laptop me parece que debe ser de aluminio. Si bien se va a calentar igual, de repente un poco más, pero es porque ese calor ya no se centra en un área, sino se disipa en toda la computadora. Por lo tanto es mejor a que se concentre en una sola área y esa sola área se caliente, se recaliente o se queme. Entonces lo disipa uniformemente. Y esa era la característica de las Vaio antiguamente. En la actualidad ya las Vaio las hacen de plástico. Ha perdido un poco de calidad. Obviamente era más caro porque todo era de aluminio. Era más caro, pero creo que valía la pena, ¿no? Era un producto que se caracterizaba al ser de aluminio. Aparte, estéticamente era más bonito y duraba más en el aspecto de durabilidad. Pero ya por ahorrar costes, ¿no? El tema de precio ya las hacen de plástico. Bueno, a ver, sigamos viendo. Entonces, la primera pieza que vamos a hablar el día de hoy, que creo que el resto del tiempo solo me quedo con esta pieza, es el tema de la placa madre, ya que aquí hay un montón de cosas de qué hablar, ya que en esta pieza se centran todas las demás de la computadora. ¿Por qué se llama placa madre? Porque como ya mencioné, el resto de piezas que uno tiene se van a conectar acá. Todas las piezas, la memoria, el disco, el procesador, la tarjeta de video y todo lo demás, todo se conecta aquí. Pero al conectarse todo aquí, ¿esta será la pieza más cara? Y la respuesta es que no. Lo poco cómico de esto es que la placa madre eh, varía bastante el precio. Puedes encontrar placas madre baratas,
por decir 200 soles, 300, como puedes encontrar placas madre de 1500 soles o de repente un poco más, porque tienen más características. Pero el punto positivo de eso es que entre una placa sencilla, a ver, te voy a mostrar imágenes. A ver, Asus. Una plaquita así, sí, una placa sencilla, como la que estás viendo ahorita, así, mira, una placa así. Y te voy a mostrar otra placa. Ya hay una placa así, como la que te estoy mostrando ahorita en estas imágenes. Si me preguntas si va a haber una diferencia entre esta placa y esta placa que vale, por decir, esta cantidad de precio y esta que vale 380 y esta que vale cuánto, 4 o 5 veces más, va a haber una diferencia, me va a hacer que la computadora funcione mejor. Y la respuesta llanamente es que no. Si tú compras esto o compras esto, no, no va por el tema de que sea mejor o no va a funcionar mejor la computadora. Entonces, ¿qué diferencia tendría esta que vale 400 y esta que vale tal precio? Y eso que esta es barata todavía o tiene una característica especial. Eh, la diferencia radica en que aquí tienes más posibilidades de conectar más cosas. En cambio, esta de aquí tiene menos posibilidades de conectar más cosas. Ejemplo, aquí puedo conectar dos tarjetas de video. Aquí solo una. Aquí puedo conectar como 8 discos duros. Aquí solo dos o tres. Aquí el procesador va a funcionar por decir las 24 horas. Aquí va a funcionar por decir 15 horas o menos. Entonces no va por el tema de que funcione mejor o funcione peor, sino que acá tiene como uno componentes más durabilidad, tiene para conectar más cosas, mira acá tiene cuatro ranuras, acá solo tiene dos, acá tiene para conectar cosas, más cosas, en cambio acá menos cosas y por ahí va la cosa. ¿Sí? No va porque aquí funciona mejor o funciona peor. Conclusión. Si vas a comprar una computadora, no inviertas tanto en la placa madre. Si bien es la que conecta todas las piezas, no me parece una buena inversión invertir aquí. Si quieres invertir dinero o quieres invertirlo eficientemente, yo te diría que lo inviertas en la tarjeta de video. La inversión más sabia ahorita, hoy por hoy, desde ya bastante tiempo, 2016 para adelante, es en la tarjeta de video. O sea, acá, por ejemplo, mira, entre una y otra te estás ahorrando 1000 soles. Y con esos 1000 soles te puedes comprar una mejor tarjeta de video. Ahorita la inversión más sabia para que tu computadora funcione mejor radica en esta pieza. Todavía no la voy a explicar, pero ya les voy adelantando eso. Una inversión sabia 2022 es acá. Es en la tarjeta de video. Bueno, volviendo acá a la placa madre, comprar una de gama alta contra una de gama baja, una baratita, no va a sacarle más provecho. En ambos casos va a funcionar igual. ¿Saben? Lo único que cambia es la cantidad de cosas que uno le pueda conectar. ¿Qué más tengo que saber de esta pieza? Tienes que saber que aquí en esta placa madre va una, una pila. Sí, te voy a mostrar. Literalmente es una pila. Esta pila de acá. Literalmente va una pila de reloj. Que se llama pila de tipo pastilla, si no me equivoco. De botón. Pila tipo botón. Y la pregunta que yo me hacía cuando era más joven, antes
de universidad era por qué una computadora, siendo tan modernas como son hoy por hoy, requiere una pila, ¿no? Una pieza que es muy antigua. Estas pilas son, no sé, de los 80 creo, un poco antes. ¿Por qué hasta ahora sigo utilizando una pila cuando hay cosas más modernas, ¿no? Es la pregunta que yo me hacía. Porque hoy por hoy siguen utilizando las pilas, las computadoras, así sea la más moderna. ¿A qué se debe? Entonces la respuesta es porque cuando tú apagas la computadora, cuando tú apagas eso, obviamente está todo apagado, ¿no? No está recibiendo energía. Pero al no recibir energía, obviamente todo se quedaría estático. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando prenden la computadora, hay ciertas cosas que se mantienen. Hay una parte muy técnica que no voy a comentar porque ya es muy de informática, pero sí tienes que saber lo de la fecha. Ya que si la computadora no tuviera una pila, la fecha actual no se mantendría, porque al tener la pila está en constante funcionamiento, entre otras cosas, para mantener activo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando no recibe energía, la pila está funcionando y es la que mantiene que la fecha, la hora actual, siga actualizada. Esa es una de las razones. Hay muchas más, pero las otras, como ya mencioné, ya son muy técnicas, que tienen que saber otro tipo de cosas, que tienen que ver con los registros. Y eso de ahí, para no complicarlos, no lo voy a mencionar. Entonces, esa es la razón por la cual la pila hoy por hoy se sigue utilizando o sigue siendo una pieza fundamental. Otro caso, en cuarentena, una vez mi hermana me trajo su laptop para arreglar. Era una Sony Vaio. ¿Y qué pasaba? Que la laptop no prendía. Entonces, cuando no prende la laptop, hay varias razones. La primera que le viene a la mente a un técnico es la fuente de poder. ¿Por qué? Porque si no prende, obviamente es porque no está recibiendo energía. Y si no recibe energía es porque algo de la fuente de poder está fallando. Entonces, revisé, ¿no? Y la fuente de poder o la fuente de energía sí estaba funcionando. Y luego se me ocurrió el tema de la pila, ya que el segundo descarte que hice fue la pila. Y yo, sorpresa, que cambié la pila y la laptop encendió. La laptop prendió. Así de simple. La laptop funcionó normalmente. ¿Qué había pasado? Pasó que mi hermana esa laptop no la usó durante bastante tiempo. ¿Cuánto sería lo recomendable que puedes dejar la laptop sin utilizar? Más o menos sería un lapso, yo diría, de 3 meses. De repente 6, entre ese rango. Ya que si tú lo dejas sin utilizar más tiempo, la pila no se va a recargar, no va a funcionar y prácticamente no va a hacer que encienda la computadora. Entonces, hay que usarla, ¿no? Hay que prenderla de vez en cuando. En el caso no lo utilices tanto, ya que obviamente la mayoría de personas que tienen una laptop la utilizan todos los días, ¿no? Entonces para ellos no es esta recomendación, ¿no? Es para los que tienen una laptop pero no la utilizan frecuentemente. Para ellos sí es utilizarlo al menos, ¿no? Una vez a la semana, al día, un rato, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas es bueno saber porque los técnicos obviamente no te va a decir eso, ¿no? A veces los técnicos, si a uno no es un técnico sincero, ahí te puede sacar bastante plata. En ese tipo de errores. Ahí por lo menos te puede sacar 50 soles o más. ¿Por qué? Porque ya te dicen que de repente es el disco duro, que lo tiene que cambiar, que lo tiene que formatear, que tiene que cambiar tal pieza. Hay una serie de cosas para sacar plata. Entonces, como estas cositas sí son importantes saber. Al menos al final del módulo no es que vayan a hacer... ¿Sí, Miguel? Profe, disculpe que le interrumpa. Sí, justamente una de mis computadoras tiene ese problema, pues. Ella no manda video. Ujú. A video. Ya ese de video voy a mencionar luego, ya que estamos ahorita en lo de la placa madre. Si el problema es video, habría que descartar otras cositas, ¿no?
Ahora, el tema de computadoras es como el cuerpo humano, hay que descartar. Lo que hace el técnico comienza a descartar piezas, ¿no? Es como cuando uno va al doctor y comienza a descartar hasta dar con el problema. O sea, ya depende de la experiencia del técnico que lo haga más rápido, porque cuando uno recién está aprendiendo, obviamente va a demorar a hallar el problema. Pero cuando uno ya tiene más experiencia, no más maña, ya al toque halla el problema. Lo mismo con los técnicos de celulares, ¿no? Ellos son expertos y saben al toque el problema que tiene o adolece el celular, ¿no? Y en el caso de la computadora es un poco más complejo porque tiene más piezas y, y no todos hay un montón de piezas distintas. Entonces es un poquito más complicado. Eh, ¿Qué otro? A ver, ya les mencioné la pila. ¿Qué otra anécdota concerniente a la placa? Ya. Las placas tienen un recubrimiento de que las hace resistentes ante ciertas cosas. Por ejemplo, el polvo. Las placas pueden funcionar así estén llenas de polvo, ya que tienen un certificado, tienen una protección anti eso. Otra cosa es la estática, también. Obviamente no es que sean inmunes, sino que tienen una resistencia, pueden funcionar. Y hay placas que son 24/7, que son placas más caras. Por ejemplo, una de ellas son las TUF, Asus TUF, que son estas de acá. Placa madre. Normalmente las placas Asus TUF, que son estas de acá, tienen una certificación militar. ¿Qué significa militar? Las Asus TUF. Significa que estas placas soportan climas o ambientes adversos, ¿no? Por ejemplo, temperaturas altas, polvo, humedad, circuitos, estáticas. Tienen una protección superior a las placas convencionales. Por eso se le llama Militar Class 5, creo que es la que están ahorita, o más, 6 creo. Como menciono, todo esto está en constante actualización. Ya de curiosidad me compré una TUF una ocasión. Creo que es esa de ahí, la B360. Y ahí viene con un certificado. Cosa que las placas normalmente no traen eso. No traen certificación. Y ahí te especifica el tipo de protección que tiene. Ya, o sea, estas placas no son para cualquier usuario promedio. Ya que, como menciono, es porque es una computadora que va a estar en un ambiente hostil. Supongamos, ¿no? En el medio del desierto. En medio de la selva. O sea, no son ambientes para cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de ambientes, sí sería recomendable, ¿no? Comprar una placa que pueda aguantar ambientes adversos. ¿Qué otra cosita más? Bueno, como decía, las placas convencionales tienen protecciones, pero tampoco es que sean inmunes, ¿no? Tienen cierta protección, lo básico, contra el polvo, la humedad, pero básico, no sencillo. ¿Qué otra cosita más tienen que saber de aquí, de la placa madre? Antiguamente conectar los conectores, conectar estas cosas de acá, a ver, le muestro el switch LEDs. Conectar estas cositas que vienen dentro de la computadora que van acá. Antes esto era bien complejo y si tú lo hacías mal, podías malograr la computadora. Esto lo recuerdo cuando era niño. Cuando era niño, mi hermano en sus clases hablaba de esto y comentaba. Y comentó un caso de una laptop que ya no venden, que eran las Compaq. Ahí le muestro las Compaq. No recuerdo qué laptop venciera, pero era una... Antiguamente vendían estas de acá, las Compaq. No, no creo que hayan visto ustedes, ya que son computadoras antiguas. Si les es familiares porque nuevamente son de mi época o superior. Que eran estas computadoras de acá, las Compaq. En la actualidad la empresa no, creo que ya no existe. No estoy seguro, pero bueno. Yo recuerdo haber tenido también estas computadoras, una Compaq así. Bueno, eh,
dentro de estas computadoras en la placa madre, se conectaba esto, si tú lo hacías mal, la computadora la podías malograr, podía explotar, podías hacer un cruce y podía salir humo y malograrse, ¿no? En la actualidad ese problema ya no existe. Antiguamente, 15 años atrás, sí, pero en la actualidad, si tú colocas mal los cables o estos conectores, ya no se va a malograr. Simplemente lo haces mal, ¿no? Pero antiguamente conectar el panel frontal sí era complicado. Sí era algo que tenías que saber sí o sí cómo hacerlo. En la actualidad lo único que va a pasar si lo desconectas y lo vuelves a conectar mal es que no va a funcionar. Nada más. Así que por ese lado no tengan miedo si ven estos cablecitos y no lo hacen bien. Ya que cada panel o cada computadora, que es esta parte de aquí donde se conectan esos conectores, eh, tienen un distinto orden. Y en la propia placa te indican cuál es el orden. A ver, voy a colocar otra imagen. A ver. A ver, acá. Dentro de la placa madre hay unas letritas ahí, no sé si se nota, de las cuales te indica cuál va en qué lugar acá. Dice acá Power LED, HDD LED, Power Switch y Reset. Entonces en la placa impresa te indica eso. Te indica en qué lugar va cada una. Y este orden varía dependiendo de la placa. Es por eso que uno tiene que leer, ¿no? Que leer. En qué ubicación van. ¿Cuál era el problema antes? El problema estaba en que estas piecitas o esos conectores, hay una parte que eran con positivo y negativo. Entonces, si tú lo conectabas al revés, negativo donde iba el positivo, ahí podías malograrlo. Ahí fue donde había el cruce y bueno, pues ya lo dañabas. Pero como ya menciono en la actualidad, la ubicación ya no es un problema como lo era antiguamente. Lo que sí es un problema en la actualidad no es conectar esto, sino es conectar lo que es el tema de las luces LED. Conectar las luces LED, que son estas piecitas de acá, ¿dónde están? Estas tiras LED que son las luces, si tú lo conectas acá al revés o lo conectas mal, ahí se puede malograr. Si tú conectas acá el LED, que son otro panel, y lo conectas mal porque le has conectado sus lucecitas, ahí se puede malograr. Ahí como ven ahí, mira, cruz. Bueno, cruz. Entonces conectar un panel LED a la computadora sí es un poquito complicado. O sea, no complicado por el hecho de que sea difícil, sino que hay que saber. Hay que saber dónde se conecta y si soporta ese tipo de voltaje. ¿Vale la pena? Yo diría que no. El tema de luces en lo personal no me agrada, ya que no es que le va a dar más rendimiento. Y tampoco porque uno mira el monitor, ¿no? Uno no mira las luces de la computadora. Prácticamente es para el espectador, ¿no? La persona que no está utilizando la que pueda apreciar las luces. Ya que uno normalmente mira el monitor, ¿no? Conclusión, no me parece una buena inversión, ¿no? Salvo que ya a un nivel muy estético ya quieras que tenga luces, ¿no? Pero por ahí no es que tenga mayor potencia. Otra de las preguntas que me hacen es si la computadora, si yo la lleno de luces como árbol de Navidad, le va a quitar rendimiento. Una vez me hicieron esa pregunta. Si al conectarles un montón de luces en el procesador, en la placa, por todos lados, conectarle esas luces le va a quitar rendimiento a la computadora, llenarlo de iluminación. Y la respuesta es que hasta donde sé, hasta donde he leído, sí, pero es mínima, mínima. Supongamos un 1 o 2%, ¿no? De rendimiento, y menos de repente. O sea, sí hay una diferencia, pero es mínima. Y al ser mínimo no resulta una diferencia relevante, ¿no? Que pierdas rendimiento.
prácticamente un 1 o 2, no es que va a funcionar peor. O sea, sí le va a quitar, pero no es tampoco es tan escandaloso. Ahora, las luces LEDs o los ventiladores con LED no es que funcionen mejor, simplemente es eso, simplemente que va a tener luces. Y sí le va a quitar rendimiento, pero mínimo, ¿no? No es algo que, que al conectarle tantas luces va a funcionar peor tu computadora. Ni siquiera lo vas a sentir como en el aspecto de rendimiento. ¿Qué otra cosita más? A ver, antes de terminar el día de hoy. A ver, las luces, tema de la pila, el procesador. Bueno, eso ya hablaremos cuando lleguemos a esta parte. La próxima clase vamos a hablar del procesador. Hoy ya nos vamos a quedar con la placa madre. ¿Qué pasa si le cae agua? Si le cae agua, al igual que el celular, va a depender de otros factores. Ya que ustedes saben que el celular, a mí se me cayó una vez. Sí les comenté, creo. Se me cayó el celular al agua. Lo tuve que sacar del balde del agua donde cayó. Y mi celular sigue funcionando bien hoy por hoy. Solo el parlante que ya no funciona. Pero la placa, ya que el celular también tiene una placa, no ha sido afectada. Y es por lo que comento, ¿no? Estos aparatos electrónicos tienen una protección contra ese tipo de cosas. Pero tampoco, como digo, es que lo haga inmune, ¿no? No es que el celular pueda nadar bajo el agua. Sino que lo va a proteger, ¿no? Pero tampoco es tanto, ¿no? Mm, voltajes, humedad, ¿qué más? A ver. La cantidad de conectores acá. La mayoría tiene una cantidad determinada, pero hay otras placas. A ver. Había una distinción antiguamente que se llamaba placa madre pura, que tenía más ranuras para poder conectar cosas. Pero ese tipo de placas ya en la actualidad no las he visto tanto. Por ejemplo, esta era una de las placas. A ver, esta. A ver, esta placa de acá. Esta placa de acá es una de las. Ay, no está la imagen. Era la Titanium. ¿Dónde está? Bueno, esta placa de acá. Bien, esta placa tiene para conectar 8 ranuras de RAM. Demasiado, el doble de lo normal. Y estas placas de acá tenía para conectar más cosas. Es la única diferencia que tiene acá. Más ranuras USB, más conexión de muchas más cosas. Bueno, para terminar el día de hoy, hay placas que tienen conexión Wi-Fi. Y sí las recomiendo, ya que la mayoría utiliza lo que es el Wi-Fi en su placa y viene con esto. Vienen con antenas que las conectas directamente. Ya que si no trae esto hay que comprarle otra pieza. Conclusión, si ves una placa con Wi-Fi, sí es una buena compra. Porque si no lo trae, habría que comprar otra pieza y conectarla para que pueda chapar señal wifi, no wifi. Entonces, sí me parece una buena compra ese tipo de placas. En la próxima clase les comento más de eso. Hay otras que vienen así, con una pequeña torre. Pero lo mejor sería comprarlas con con las antenas, con estas de acá. Tal cual lo ven así. Dice profesores, podría mandar. La diapositiva es la misma, está en el Classroom, ahora les muestro. El Classroom ya está habilitado, se llama Project Windows Internet, disculpen, Project. Windows Internet, trabajo en clase 1, y ahí está la clase grabada del día lunes y el PPT que es el mismo que estamos viendo el día de hoy. Entonces hoy día van a encontrar la clase 2, pero solamente la grabación, porque la diapositiva sigue siendo la misma. La diapositiva sigue siendo la misma que estamos trabajando. Esta diapositiva creo que vamos a usarla una clase más, creo, una o dos clases más, porque hay un montón de cosas que vamos a hablar y resentamos aquí, resentamos en la placa madre. Entonces es la misma que he enviado, he compartido en la primera. Bueno, no les quito más de su tiempo. Ahí nos quedamos el día de hoy. Ya saben que si tienen preguntas pueden escribirlas. Lo ideal es que pregunten cosas como el caso de su compañero Miguel.
problemas que tengan o que puedan tener de repente como usuarios de computadora o de laptop. O si no, ya me escriben personalmente, ¿no? La grabación va a estar a partir de mañana, al mediodía más tardar, para que puedan volver a verlo, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Ya nos estamos viendo el próximo miércoles, igual a la misma hora, de 7 a 9 de la noche. Y recuerden que el día lunes es la primera evaluación. Bueno, me despido de todos, cuídense mucho. Hasta luego Lili, Milagro, Roberto, Miguel, Diego, Diana, Ángela, Manuel. Cuídense mucho, hasta luego con todos. Buenas noches, Hasta luego profesor. Jessica, hasta luego, Buenas hasta noches. luego, cuídense mucho.